A continuación vamos a realizar una serie de circuitos utilizando el simulador PartSim. Antes de ingresar a realizar el, el circuito, debemos familiarizarnos con el entorno en que vamos a trabajar. Eh, PartSim básicamente posee la estructura que la mayoría de simuladores tienen. Esta es que trae menús y botones para el manejo del archivo esquemático. Esos botones y este menú se ubican en la parte superior y hacen parte los botones que Save, Run y los demás que se pueden apreciar. En este caso sería correr. En la parte de la izquierda tenemos un conjunto de librerías las cuales se encuentran organizados los diferentes componentes. Para encontrar un componente es necesario buscar en las librerías adecuadas. Esta tarea pues la podemos ir desarrollando con la experiencia y con el tiempo utilizando el programa. Finalmente tenemos una cuadrícula en blanco donde podemos ubicar los componentes que vayamos a utilizar. Ahora vamos a mirar cómo podemos realizar una simulación sencilla y de paso comprobemos la operación de la ley de Ohm. Para esto conectaremos una resistencia simple con una fuente de voltaje. El primer paso será ubicar los componentes en las librerías. Si bien el manejo de las librerías es un poco complicado, pero debemos tener en cuenta primero que todo que identificar las librerías. Por ejemplo, las piezas genéricas, los diagramación o partes del vendedor, que son las que vamos a utilizar hoy. La librería de piezas genéricas hace referencia a componentes básicos e ideales, que son aquellos que se comportan de acuerdo a la teoría que podemos encontrar en los libros. Mm, La librería del vendedor son partes que se pueden conseguir comercialmente y que son fabricadas por empresas. Eh, Diagramación es, son componentes útiles que son para la utilización de componentes de diagramas o esquemáticos. Las resistencias, los condensadores y bobinas son componentes pasivos y se encuentran en la librería de piezas genéricas en aquí, pasivos. La ubicación de componentes correspondientes ah, vamos a ubicar una resistencia. Buscamos la resistencia que vamos a utilizar y la ponemos sobre el plano. Le ponemos el valor de 1 kilo ohmio que ya tiene. Aquí podemos apreciar que nos da el nombre que es R1 y el valor que es 1 kilo ohmio. Ahora tenemos que ubicar una fuente en C. Nos vamos a la librería de fuentes, también en la misma librería de piezas genéricas, y nos vamos en fuentes de voltaje, corriente en C o corriente continua. Con los dos componentes situados vamos a realizar las conexiones de la siguiente manera.
En la fuente de voltaje nos damos cuenta que nos da el nombre que es voltaje 1 y tenemos que ponerle un voltaje de 1 voltio. Por motivos de simulación es necesario colocar un elemento tierra o un GND, sirviendo este elemento de referencia para el cálculo de variables eléctricas internas. Este elemento lo vamos a encontrar en la librería de puertos. Lo vamos a conectar al circuito y terminado esto vamos a proceder a darle correr. Ahí, y le damos en correr. Inmediatamente el programa nos indica unas dos etiquetas, una en amarillo y otra en celeste. Los valores proporcionados por el programa son: primero obtenemos un resultado en amarillo que nos indica 1 voltio y luego nos indica un resultado en celeste que es 1 miliamperio o que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 3 amperios. Eh, Primero que todo se debe saber que estos resultados corresponden a las mediciones sobre la fuente, es decir, el voltaje que se presenta es de, es de, sí, es el de 1 voltio, que es el mismo de la fuente. La corriente es la corriente que fluye por la fuente y la que fluye por la resistencia. Esta se calcula por mediante la división entre el voltaje y la resistencia. Es decir, 1 voltio dividido entre 1000 o menos lo que nos da efectivamente. Esto es de un 0,01 amperios o 1 medio amperio, lo cual corresponde a la ley de Ohm. Mm, Debemos notar que la corriente posee un signo negativo, que lo que quiere decir es que la corriente va en sentido contrario a la de la fuente. Para verificar el comportamiento de las resistencias en paralelo, conectamos una resistencia a la resistencia ubicada. Nos vamos de nuevo a pasivos y conectamos otra resistencia de la misma forma. Cambiamos los valores de las resistencias a 2 kiloohmios y de nuevo le damos correr a la simulación. Y nos podemos dar cuenta de nuevamente que la corriente es de 1 miliamperio. Y nos podemos dar cuenta que la resistencia en paralelo de 2 kiloohmios son equivalentes a una resistencia de 1 kiloohmio. Finalmente, reconectaremos las resistencias de forma tal que su topología se dé en conexión en serie. Eliminamos estas y giramos esta resistencia y lo ubicamos.
para hacer el circuito. Los valores de las resistencias los vamos a variar a 500 ohmios. Y procedemos a darle correr. Y tenemos nuevamente que la corriente es de 1 miliamperio, corroborando que la resistencia equivalente entre las dos resistencias en serie es de 500 ohmios, es de 1 kilo ohmio. Gracias.